¿vale? ¿Y por qué promover el cambio? Es decir, si las cosas están bien, ¿por qué vamos a cambiar? Nosotros, cada uno de nosotros nos denominamos agentes de cambio porque de alguna manera hemos observado que hay algo en nuestro propio entorno que sería muchísimo mejor si lo modificaran. Sin esta constante inquietud, con esta constante necesidad de hacer que nuestro entorno y de que nuestras vidas sean un poco mejor, los agentes de cambio no existirían. Pero es que no existirían, es que seguramente nosotros seguiríamos viviendo en las cavernas. O sea, como seres humanos, posiblemente muchos, o posiblemente casi todos, seamos agentes de cambio. Sin embargo, cuando hablamos acerca de cambio, parece que ocurre una reacción inmediata en la mente de nuestros interlocutores y la palabra cambio y el mismo proceso de cambio traen consigo un conjunto de dificultades desde el punto de vista de la implementación. Cualquier cambio que usted proponga, pues seguramente tendrá adeptos y tendrá personas que estén en contra. Pero así es la dinámica y nosotros, nuestro papel es y será siempre promover el cambio, hacer que los cambios se lleven a la realidad. Yo no sé si usted participa o tiene un grupo de WhatsApp de los miembros de su comunidad, por ejemplo, o de los miembros de su asociación profesional, o un grupo de WhatsApp en el que los miembros tienen alguna identidad común, son familia, pertenecen o practican un deporte, etc. Usted siempre se va a encontrar gente que son personas que se dan cuenta de que hay que hacer cambios y son los que dicen deberían. Ay, deberían tal cosa o deberían tal otra. Los deberían, las personas deberían, no son agentes de cambio. Simplemente se dan cuenta de que sería bueno que se hiciera un cambio, pero no es eso lo que nosotros hacemos. Nosotros nos damos cuenta del cambio o percibimos o notamos o tomamos ese pañuelo que alguien deja que dice deberían hacer tal cosa y lo hacemos y nos motivamos, nos movilizamos y lo hacemos. Entonces, una de las premisas fundamentales de los agentes de cambio no es solo darse cuenta de que hace falta un cambio, es motorizar, mover, movilizar, hacer algo que permita que ese cambio se lleve a cabo. Así son los agentes de cambio, personas que entran en acción. ¿Eres tú uno de ellos? Bueno, la pista era muy sencilla, ya lo viste, ¿verdad? Aprendizaje y cambio están íntimamente vinculados. Y vamos a hablar de aprendizaje divertido porque si nosotros somos agentes de cambio, tenemos que lograr las herramientas que nos permitan hacer que nuestro aprendizaje sea lo más efectivo posible. Te voy a explicar las razones por las cuales, a mi juicio, el aprendizaje debería ser divertido. La primera de las ventajas del aprendizaje divertido es que las personas que participan en él abandonan muchísimo menos. Es decir, son personas que se mantienen en la actividad, continúan y culminan lo que han comenzado. Mientras estás atado de alguna manera emocional a la actividad, pues lo pasas mejor y te mantienes y tienes mayor posibilidades de que tu aprendiz termine con la formación.
Al respecto tenemos que aprender algunas cosas que enseguida te las voy a mostrar sobre lo que pasa con los muchachos ahora que están vinculados con los videojuegos. La segunda ventaja es que las personas aprenden más, se recuerda más. Hay un vínculo no solo intelectual con el conocimiento, sino hay un vínculo emocional y esto hace que el aprendizaje sea más efectivo, se recuerde muchísimo más. La tercera de las ventajas, ya que se recuerda más, es que se aplica más, hay mayor posibilidad de que lo que se haya aprendido se lleve a cabo a la práctica. Una cuarta ventaja es que las personas cuando están de buen humor tienen muchísima menos resistencia a cambiar. Hay muchísimas más probabilidades de lograr cambios conductuales cuando las personas, aquello que han aprendido, lo han aprendido de buen humor. Y por último, y no menos importante, y vinculado con este último, es que a las personas les es mucho más fácil cambiar cuando están de buen humor, cuando se sienten bien, cuando se sienten alegres, están motivados. Entonces, estas son las 5 razones por las cuales consideramos que el aprendizaje divertido es muchísimo mejor y muchísimo más importante. Bien, entonces, como agentes de cambio, ¿qué es lo que tenemos que nosotros movilizar en lograr cambiar en los individuos de nuestro entorno? Cuando nosotros nos proponemos como objetivo que necesitamos cambiar algo, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Hay 3 tipos de cosas que podemos cambiar. Te las muestro. Cuando nosotros nos planteamos entonces que tenemos que cambiar cosas en los individuos, tenemos que cambiar algo, ¿qué tipo de cosas podemos cambiar? Y entonces nos vamos a lo básico, los 3 elementos de lo que constituye el ser o la persona. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos no siempre están en consonancia. En muchas oportunidades estos 3 elementos entran como que en una batalla. No siempre lo que hacemos está en consonancia con lo que pensamos y a veces no está en consonancia con lo que sentimos. Es por eso que si lo que nosotros hacemos está directamente vinculado a cambiar lo que las personas piensan, aquellas oportunidades en las que decimos tenemos que cambiar la conciencia o tenemos que hacer un cambio en la conciencia no garantiza un cambio en el comportamiento. Al final siempre necesitamos que la persona cambie aquello que hace, porque es aquello que hace lo que tiene impacto sobre el conjunto o la convivencia en la sociedad. Es decir, entonces necesitamos impactar no solo el pensamiento, también necesitamos impactar la emocionalidad y necesitamos impactar lo que hace la persona. Estos 3 elementos, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ya ves, no siempre están en consonancia, no siempre van al unísono. A veces hago una cosa y pienso otra. Cuando hay esa disonancia, el individuo tiene que resolver esa disonancia. Por eso cuando a veces hay diferencia entre lo que pienso y lo que siento, entre lo que pienso y lo que hago, el elemento del medio, lo que siento, la emocionalidad, cobra vital importancia. Si lo que nosotros hacemos es traernos aquello que sentimos hacia el lado positivo, hacia el lado del cambio, tenemos muchísimas más oportunidades de lograr el cambio que deseamos. Es por eso que el aprendizaje divertido es tan importante. Entonces te voy a mostrar un pequeño ejemplo de una diferencia que puede existir entre lo que pienso y lo que hago. Ricardo, tienes el colesterol alto. Alto no, altísimo. Si sigues comiendo chorizo carupanero, te va a dar un infarto. Así que tienes que reducir drásticamente el consumo de las grasas. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ay, Dios mío. Por supuesto que al escuchar esto de mi doctor, que me hace esta advertencia, pues empecé a comer ensaladitas porque, pues bueno, tú te imaginarás, pues bueno, lo que está en riesgo, lo que está en peligro es siempre la salud del individuo, ¿no? La salud mía. No puedo permitir que morirme por un infarto. Entonces, bueno, voy a empezar a comer sano. ¿Sabes tú de todas las personas que reciben una advertencia de este tipo, en el cual tienen que producir un cambio en su comportamiento? Fíjate que el médico te lo ha explicado
adecuadamente, te ha dicho cómo funciona la cosa, ya sabes, tienes conciencia, cambiaste tu conciencia, sabes cuántas personas vuelven a comer chorizo carupanero. ¿Cuál es el porcentaje? Tengan una idea. Denme un aproximado. ¿Qué número de personas cambian sus hábitos cuando está en juego lo más importante que tiene una persona, que es su vida? ¿Qué porcentaje de personas cambian sus hábitos y qué porcentaje de personas simplemente hacen un pequeño cambio, luego se olvidan y vuelven a hacer lo mismo? Pues bueno, se los voy a decir, aproximadamente el 80% vuelve a comer chorizo carupanero. 80% de las personas. Simplemente cambiar la conciencia, cambiar lo que sabes, no cambia lo que haces. El comportamiento es muchísimo más complejo que simplemente adquirir conciencia. Entonces, tienes que meter o de alguna manera tienes que involucrar la parte afectiva, la parte emocional para producir cambios significativos en el comportamiento. Por eso insistimos tanto en que nuestras actividades o las cosas que desarrollemos de cara a producir cambios tengan o incluyan este elemento. Entonces, bueno, ya saben, no me inviten a comer chorizo carupanero. Entonces, mi intención hoy era decirte la importancia que tiene de que las actividades que nosotros realicemos logren el impacto sobre nuestra audiencia. Así que de alguna manera lo que nosotros hagamos tenga impacto sobre ellos. Y cuando utilizamos la diversión como estrategia, tenemos muchísimas más oportunidades de lograr un cambio favorable. Recuerda que aprender es cambiar. Y si somos agentes de cambio, es nuestro objetivo. Te invito a que explores el aprendizaje divertido y que obtengamos mejores resultados. Gracias por venir.